Bendita gota que rebosó la copa. Historias de personas increíbles que han logrado cosas increíbles. Personas que han logrado ver hacia adentro e ir hacia adentro y poder trascender esas heridas emocionales que no han dejado que su vida avance. Así que hoy quiero presentarles la historia de Diego Andrés, una persona que ha podido trascender esas heridas y que hoy se encuentra en un proceso de caminar, de avanzar, pero al lugar menos explorado. ¿Cuál? El de adentro. Hola Diego, ¿cómo estás? Joan, bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarlo, de verdad que sí, es para mí un honor, es un placer. Qué rico tener personas como tú que tienen cosas tan increíbles por contar, historias de verdad que inspiran para que más personas puedan encontrar ese camino de libertad y amor. Quiero decirte algo antes de, y es que tu historia es muy parecida a la mía. Fue la bendita gota que también hizo que en mi vida trascendiera. Así que muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién es Diego? Bueno, Diego es una persona creativa, innovador, una persona que ha luchado mucho y con muchas alas por sacar, para que por vuele. sacar, sí. Y no me cabe duda. Sí, he sido siempre así desde niño, no me para nada. He tenido ciertos bloqueos en ciertas partes de mi vida, pero siempre con la mirada enfrente. Bueno, vale la pena aclarar, Diego, que tú vives actualmente en Pereira. En Pereira, sí. Y ahorita estamos en Restrepo. En Restrepo. ¿Cómo te ha parecido esto? Espectacular. De hecho, en el momento en que decidí viajar acá, estaba pasando por una situación muy compleja en mi vida. Había tocado nuevamente un fondo, pero ya más emocional. Ok. Entonces tomé la decisión de hacer ciertos cambios. Siempre fui una persona que decía que para cambiar no necesitaba de irse muy lejos. Ok. Pero en ese momento decidí cambiar como un poco ese concepto y decir, bueno, me va a dar la oportunidad, la posibilidad de ir a un lugar, tal vez me conecte allá, tal vez no, pero me di ese chance de, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, este lugar me llama muchísimo. Seguro que sí. Nos lo hemos gozado increíble, ¿no? Sí, nos lo hemos gozado increíble. Es que aparte la vista que tenemos, el espacio es muy bonito. Es un lugar que a mí me abrió las puertas. Hoy vivo enteramente agradecido con esto. Así es un lugar muy mágico por la naturaleza. Y a mí siempre me gusta mucho el tema de la naturaleza y aquí se siente que hay una vibración muy diferente. Y eso ayuda, ¿no? Eso ha ayudado también a aclarar mente, a aclarar espíritu y a conectar nuevamente con tu esencia o con nuestra esencia. Así es, yo. Bueno. Diego, y la pregunta con la que iniciamos este episodio, ¿cuál fue la bendita gota que rebosó la copa en Diego Andrés Córdoba? Eso fue hace más o menos 4 años aproximadamente, cuando me desconecté la mente con el sentir. Cuando inició pandemia tuve una quiebra muy fuerte financieramente. Okay. Y eso me llevó también a una quiebra emocional en ese momento. Es que las quiebras no son solo financieras, o sea, cuando uno dice es que me quebré financieramente, realmente lo que está pasando en la vida de la persona es que se está quebrando emocionalmente. Exacto. Aparte porque tu profesión es... Yo soy trader, analista de mercados financieros. Para muchos es como un corredor de bolsa, pero pues en realidad es un analista financiero. Y esto los hace muy mentales. Tengo entendido que esta profesión los hace demasiadamente mentales. A que todo tiene que tener un orden, un cronograma, todo tiene que pasar porque sí, porque tienen que estudiar mucho sobre historias, ¿cierto?, de los mercados financieros. Sí, cosas que pasaron en el mercado días, semanas, incluso años atrás. Y la profesión, aunque me fascina, es una profesión en que lo vuelve muy riguroso. Pero también tiene el lado bueno, que es que para lograr el éxito en esta profesión uno se tiene que preguntar en qué tipo de persona me tengo que convertir. Y yo asumí ese reto hace mucho tiempo en convertirme en una persona súper enfocada, disciplinada, comprometido con la profesión, conmigo mismo, trabajar mi mente, mi cuerpo. Pero en cierto camino del proceso me encontré con un bloqueo, y es que solamente estaba trabajando mi parte mental, aunque es... Y física. Y física. Y no tenías la parte espiritual. Espiritual y emocional. Quiero compartir aquí una reflexión, es una analogía que escuché esta mañana que decía, si nosotros trabajamos nuestro cuerpo, pero no trabajamos nuestra mente, es como si tuviéramos el mejor café,
pero no tuviéramos el agua, ¿va? Ahora, si nosotros trabajamos nuestro cuerpo, nuestra mente, pero no trabajamos nuestro espíritu, es como si tuviéramos el mejor café, tuviéramos el agua, pero no tuviéramos la taza, porque la taza es la que contiene el cuerpo, en este caso, ¿cierto? Y la mente. Entonces, descuidar esa parte espiritual es como si tuviéramos todo lo mejor, pero no tenemos dónde soportar. Creo que esa fue la parte que te tocó a ti, ¿no? Sí, porque, bueno, de hecho antes de todo esto, siempre me he conectado con el tema espiritual. Sucedió pues lo de mi quiebra financiera en ese momento, yo me desconecté por completo incluso de eso. Entonces, he sido una persona muy lectora toda la vida. Y creía que tenía mucho conocimiento de muchas cosas espirituales y todo, pero eso me llevó a inflar más el ego espiritual, el ego oculto. Me encerró a buscar ayuda, sino a encerrarme a mí mismo. Claro. Y eso generó un caos completamente en mi vida, que destruyó no solamente el tema financiero, sino el tema... Claro, porque tu razón te dice es que tiene que ser así. O sea, tienes que llevar este paso a paso, pero tu alma te dice, ¿y por qué no vuelas? ¿Y por qué no lo intentas de otra forma? Y tengo entendido, Diego, y este es como un mensaje que queríamos compartir a través de esto, y es que la vida siempre nos está poniendo a nosotros señales, ¿no? Siempre nos pone como las personas, situaciones, lugares que nos dicen, ¿y qué tal si lo haces por acá? Pero esa razón dice, no es por ahí, y nos hace embolatar del camino. ¿Fue algo que te pasó? Sí, en cierto momento empecé a dar muchas vueltas. Para llegar al mismo lugar tuve que dar muchas vueltas y vivir situaciones que tal vez no eran necesarias, pero si entro a analizar, pues tenía que vivirlas, ¿cierto? Pero uno se puede evitar muchas cosas, o yo me puedo evitar muchas cosas si en vez de haber sido tan racional y buscar una ayuda, me hubiera conectado más con esa esencia. Pero todo pasa por algo, todo es perfecto también, y pasé situaciones muy complejas, muy difíciles. ¿Qué situación recuerdas tú que se te presentó en el camino y tú no la viste? Que tú dijiste, no, esto para después. Que si lo hubieses tomado, hubiese sido diferente. ¿Cuál sientes tú? ¿Cuál recuerdas ahora? Cuando arranqué en un fondo de inversión a trabajar, me presentaron oportunidades para crecer más. Pero en ese momento yo aún no creía mucho en mí. Okay. Tenía ese conflicto de que será que sí soy capaz, será que no. A pesar de que estaba preparado mentalmente y técnicamente para poderlo hacer, no me atreví. Y de hecho cuando... No creías en el poder de tus alas. Sí, de hecho cuando inició el tema de la pandemia, yo tuve la posibilidad de seguir trabajando en ese fondo, pero por miedo, por dudas a mí, a lo que yo estaba haciendo en ese momento, yo sentía que no estaba como preparado mentalmente, pero en realidad sí lo estaba. Dejé pasar la oportunidad y esa era una oportunidad muy grande, y de hecho creo que la pandemia hubiera sido antes un apalancamiento para poder crecer, pero en el momento no lo vi de esa forma y se me fue la oportunidad ahí. Yo recuerdo que cuando estabas en un punto de tu vida, nos sentamos a hablar, nos encontramos. Creo que estabas pasando por una situación también caótica en ese momento. Nos reunimos y yo te di como algunas pautas, ¿no? Yo te dije, hey, ¿qué tal si visitas a tal? ¿Qué tal si vas y lo haces por acá? Pero no pasó nada. Tú decidiste seguirlo haciendo a tu forma para 2 años después encontrarnos acá, ¿cierto? Sí. Y diciéndote lo mismo, sí. Compartiéndote lo mismo, pero ahorita diciendo, ahora sí lo veo. Y no lo veo con estos ojos, lo veo con los ojos del alma. Sí. Sí, recuerdo ese momento en que fue un momento muy difícil en el que estaba atravesando y lo vi en solitario. Lo vi en solitario y claro, lo hablamos y me mostró muchas posibilidades, pero por los mismos miedos y los mismos prejuicios y todo eso que yo tenía en ese momento, me puse ese velo y no fui capaz de verlo en el momento. Diego, ¿qué sientes ahora que ha sido, pues, ahorita te has dado la oportunidad de empezar un nuevo caminar ya en una conexión con tu parte mental y tu parte espiritual? Vale la pena aclarar que este caminar es de constante aprendizaje, o sea, todos los días estamos. ¿Qué sientes tú hoy, Diego, que todavía cuesta? Soltar.
soltar, porque pues, lo he ido trabajando mucho y estos últimos 2 meses lo he logrado, ¿Qué estás reteniendo? pero me ha costado como expresarme, Ok. no verbalmente, Ok, ya. sino como en el momento en el que esté haciendo algo o viviendo una experiencia, algo dentro como que me retiene, como a vivir más en plenitud ese momento, como vivir más la certeza de creerme que estoy en ese momento, porque obviamente pues el nivel racional aún está ahí, entonces me saca como de eso. Pero, y te dice, no, no te lo mereces, exacto, o esto es una mentira, exacto, o cómo vas a disfrutar ahora si de pronto no tienes X cantidad de dinero en tu bolsillo. exacto, sí, me volví una persona en cierto momento muy analítica, entonces, y todo era en base a las finanzas, el dinero, pues porque mi profesión me lleva un poco a eso, entonces no me permitía disfrutar como que, por ejemplo, el paseo de ayer fue algo que me sacó de contexto completamente. Ayer estuvimos en un lugar hermoso, para mí nunca había vivido una experiencia de esas, unos charcos de agua cristalina, y en ese momento cuando llegué allá, ese ego, esa parte mental racional me decía, acá no es, todavía no se merece eso, y de hecho me dio un calambre en la pierna, me Sí, acordé la mano, entonces claro, cuando empecé como a decir, no, hágase a un lado y déjeme sentir, logré experimentar en plenitud como jamás en mi vida he experimentado un lugar de esos natural y que no se requiera de tanto dinero como mi mente me dice, es que para ir a un lugar bueno se requiere mucho dinero y hacer ciertas cosas y todo. Vivimos completamente una experiencia, o yo me permití vivir esa experiencia, y eso de hecho me abrió mucho los ojos y empecé a decir, bueno, me voy a empezar a permitir más cosas, a soltar más, porque cuando empiezo a recibir eso del universo, de la vida, es donde yo digo, ese es el camino para poder expresar más. ¿Pasaste uno de tus días más increíbles cuando menos dinero tenías en tu cuenta que cuando más dinero tenías en tu cuenta? Sí, de hecho he vivido situaciones en las que he tenido dinero para gastar así, en esas épocas de bonanza, y muchas veces en esas situaciones me he sentido más vacío. Recuerdo una vez que en un diciembre tenía el dinero, no gasté el monto, pero tenía un dinero para gastar en ese momento, y entonces hice como que para sentirme bien tengo que darle a otros y hacer reuniones y regalar a otras personas, y si no sé, en la casa invitamos personas y todo. Y aparentemente me veía muy bien, me sentía bien, pero por dentro sentía como que aún no, me faltaba algo. Y ayer pues sí, teníamos el dinero y todo, pero no sentía la necesidad de bueno, tengo que gastar un montón de... No pensaba en eso, demás, sí, sino para mí. Exacto, sí, y me permití vivir eso, y no es el dinero, o sea, sacando el dinero a un lado, o todo ese tema financiero sacando a un lado, y viví una experiencia mucho más gratificante y más llenadora que en situaciones en las que he tenido que gastar o he invertido dinero para poder sentirme bien, viajando a un lugar o otro. Sí. ¿Tú sientes que hoy has podido encontrar esa conexión entre lo racional y lo emocional? Sí. ¿Que lo has podido conectar? El año fue, hasta hace 2 meses, un año caótico porque tuve que dejar de un lado lo que estaba haciendo con el tema de mi profesión y retomar mi profesión antigua por temas financieros. Y retomar contigo mismo, porque hace 2 meses dijiste, hey, Joa, ¿podemos hablar? Sí, hubo un quiebre. De hecho ese día, y no me da vergüenza decirlo, yo lloré porque tuve un asunto con mi mamá. Mi mamá está en Estados Unidos y siempre ha sido una relación muy bonita, pero también ha sido un choque de muchas cosas. Y yo estaba encerrado, durante todo ese año me encerré hasta ese momento. Y mi mamá me dijo unas cosas de su sentir. La parte interna, mi corazón se estallara, se fragmentara. Y eso eso me hizo hacer conciencia. Y te hizo levantar la mano. Exacto. Entonces, y empezar uno de los caminos más increíbles de tu vida. Sí, pensaba que el proceso era más largo. De hecho, pues yo sé que es un proceso de todos los días. Pero nunca pensé que iba a ser en tan poco tiempo. Pero ¿por qué crees que fue en tan poco tiempo? Porque me lo tomé muy en serio.
muy en serio. Es en el momento en que lo que hablamos ahora, hace 2 años cuando hablábamos y todo, yo tenía ese velo y no lo vi, pero ahora dije, no, ahora me tengo que quitar este velo y tomarme las cosas muy en serio. Y cuando decidí hacerlo Y así, te lanzaste y todo empezó a cambiar. empezaron a llegar muchas cosas increíbles, Sí, cosas. temas de trabajo, de mi profesión, retomar mi profesión. Te empezaron a ofrecer fondos de inversión, Sí. ¿no? Para que los empezaras a gestionar nuevamente. Empezaron a buscar, y de hecho tengo unas 2 propuestas en este momento. Y es algo que en cierto momento luego me decía, esto no parece real, Wow. pero lo saqué y dije, esto sí es real porque estoy vibrando en esa sintonía. Y entonces todos los conceptos que yo tenía de tanto estudio, de tanto trabajo mental y de libros, todo eso, empiezan a hacer sentido. Cuando empecé a conectarme y alcé la mano y dije, acá es. Diego, qué mensaje tan increíble. Diego, acá nos podríamos quedar hablando y seguramente que vamos a encontrar mucho más temas porque tú tienes, aparte de esto, otras historias increíbles, tienes un don muy increíble también que luego lo tocaremos, ya tu don como tal, tu don espiritual, que Sí, también estaba ahí dormidito, pero ya lo has ido sacando a flor de piel, ¿no? Diego, para finalizar, el mensaje está muy hermoso, es aprender a ver las oportunidades cuando se nos está presentando, pero ¿con qué te quedarías? Atreverse, creer en uno mismo, creer en mí mismo. Cuando yo decidí creérmela y vivir en certeza, porque me costaba mucho también la certeza de las cosas, es lanzarse y es creer y confiar que el universo lo tiene todo para uno. Pero uno es el que bloquea, yo soy el que bloqueo las cosas y no me permito vivir en total plenitud. Es que el ser humano es muy chistoso, ¿no? Porque el ser humano quiere controlar todo afuera, pero adentro todo fluye. O sea, nosotros los seres humanos no estamos pendientes de que si el sistema digestivo hace fusión con el sistema respiratorio, con el sistema digestivo. O sea, nada, todo está funcionando perfectamente, ¿cierto? Pero para que esto funcione es porque algo más grande, un ser supremo, la energía divina, está haciendo que así funcione. Entonces, si él tiene el control nuestro de todo este sistema, ¿por qué no tenemos que afanar con lo que pase afuera? Simplemente confiemos en que todo así. Entonces, para ti sería la confianza. Sí, es la confianza. El creer que todo lo que esté pasando es perfecto. Es creérsela así. ¿Qué le dirías a las personas que hoy están viendo tu historia? Bueno, que a pesar de las dificultades que atravesamos, y que de hecho todo el mundo las atraviesa, es soltar, creer, confiar. El universo nos envió todo el paquete completo, lo tenemos dentro, y solamente es creer en uno mismo. ¿Y qué más le diríamos? Aquí hay una frase con la que nos quedamos todos, ¿cierto? Que la tenemos hasta tatuada muchos y hay otros que la están queriendo tatuar, que es sanar. Es una chimba. Sanar es una chimba. Diego, muchísimas gracias. Gracias, Joan, hermano. Y gracias por todo el proceso que me ha ayudado a avanzar. Gracias a ustedes allá. Espero que este episodio les encante. Recuerden compartirlo, verlo. Los amo. Chao, chao.